Muy buenos días, mis hermanas, que el Señor me las bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Le damos gracias porque podemos acercarnos a Él y podemos aprender de su palabra. Y a veces es bueno que de repente nosotras reflexionemos, ¿qué sería de nosotras si no fuera por Dios? ¿Dónde estaríamos si no fuera por Él? El Señor es quien nos vivifica, quien nos transforma. Y realmente no podemos hacer nada si no es por Él. Él es nuestro Creador, nuestro Padre. Así que por eso debemos acercarnos más a Él y aprender más de Él a través de su palabra. Vamos a continuar esta mañana con el capítulo número 6 de 2 de Corintios. Capítulo 6. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué preciosa esta palabra, hermanas, que viene de Dios directamente para nosotras, para que nosotras podamos recibir, podamos entender y ensanchar nuestro corazón, como el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿verdad? Él les dice, nosotros nos hemos ensanchado, ustedes también deben ensancharse. Y él les está hablando de diferentes circunstancias que él como ministro de Dios y otros ministros de Dios han pasado. Y es interesante el listado que hace Pablo aquí en el versículo 4, que nos dicen tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ellos no podían decir que el apóstol Pablo y que los ministros de Dios no habían pasado por tantas cosas, y con toda la autoridad él podía venir y hablarles a ellos. Dice más abajo en el número 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Él realmente podía con toda autoridad hacer este listado porque él lo había dado todo. Todo lo había dado por Dios. Después dice más abajo, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia,
a diestra y a siniestra. Así que con esta autoridad con la que Él les está hablando, porque había pasado por tribulaciones y situaciones bien complicadas, y sin embargo, a pesar de haber estado en la cárcel, haber sido atormentado, latigado, castigado, Él no estaba derrotado, ¿verdad? De repente podía estar entristecido por las situaciones, pero el gozo que había en el corazón del apóstol Pablo era mucho más fuerte que la tristeza pasajera de las cosas que le sucedían. Y esa era la bendición y autoridad con la que él les estaba hablando. Más adelante tenemos un versículo bien importante, muy popular, que dice el número 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Este versículo se usa mucho en consejería para cuando alguien está buscando una pareja, ¿verdad?, para casarse. Y sí, se puede aplicar en esa situación, pero también se puede aplicar en, por ejemplo, tener una sociedad con una persona que no, una sociedad laboral con una persona que no comparte nuestros mismos valores, ¿verdad? Estar en yugo desigual es estar en una situación o una relación que nos ata a decisiones, acciones de personas cuyos valores y propósitos no son compatibles con los valores y propósitos de Jesús. El ambiente de esas personas y sus creencias pueden tener una influencia negativa en nuestra fe y nuestra vida cristiana. Más adelante en el versículo número 16 se nos dice que somos templos del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de entender que somos el templo de Dios y por lo tanto tenemos que vivir una vida acorde al templo de Dios, una vida digna de Él. Necesitamos apartarnos para Él, dedicarnos para Dios, dedicarle toda nuestra vida. De repente no nos sentimos tan cómodos con las cosas que pasan en el mundo y eso es muy bueno para apartarnos de todo lo que nos pueda hacer mala influencia para nosotros. Es muy importante ser luz, ¿verdad? Porque a través de nosotros el Señor puede usarnos para salvar a más almas y que éstas no se pierdan. Vamos a ver el versículo número 18. El capítulo termina diciendo: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos que Él sea nuestro Padre, en quien podemos descansar, en quien podemos confiar, a quien podemos acudir y también a quien podemos servir, ¿verdad? Para Él no hay limitaciones, para Él todo es posible. Y es una bendición muy grande poder estar en este camino y aprender cada día más de Él. Vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por todo lo que nos has enseñado en esta mañana, en estos versículos, Señor, todo el mensaje, toda la enseñanza que trae a nuestro corazón, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes cada día a vivir dignamente como tú nos pides que lo hagamos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestra ayuda diaria, Señor. Pone en nosotros esa hambre, Señor, esa sed de buscarte, Señor, diariamente, Padre, para que cumplamos el propósito, Señor, al que tú nos tienes aquí, Padre Celestial. Pongo en tus manos la vida de mis hermanas, Señor, sus familias. Y te pido, Señor, que tú te quedes con nosotros en este día y el resto de la semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les deseo que sigan pasando un excelente día y no se olviden todos los días de buscar al Señor, escuchar las meditaciones y leer diariamente su palabra. Bendiciones.